De qué nos reímos en Europa es un repaso de una geografía, Europa y de un género que es la comedia. Esta es la quinta edición. Este año, por ejemplo, se me ocurrió que había que dedicar, aunque fuera un tándem, va a ser un díptico de películas, dedicadas a un tema importante que todavía no había constado en el ciclo, que es la xenofobia. Bianco e Nero, que es italiana, y Romuald et Juliet, que es francesa, ambas hablan no solamente de la intolerancia de los europeos, sino también de la propia xenofobia dentro de la raza africana. Dentro de este ciclo ponemos dos películas españolas. La primera sería seguir el centenario de Fernando Fernán Gómez proyectando La vida por delante, que se restauró hace unos meses. El tratamiento de la mujer en esta película sigue siendo tan progresista como en otras películas de Fernando Fernán Gómez. La otra película española es La amiga de mi amiga, y que es una película absolutamente inusual de Zaida Carmona. Es un largometraje de esta directora que lo que ha hecho es una película absolutamente lesbiana. No aparece ningún hombre, no aparece ninguna mujer heterosexual. Este año volvemos a poner por tercera vez consecutiva un clásico de Ernst Lubitsch, pero esta vez va a haber un cuarteto, White Cat Quartet. La película es El Gato Montés, el White Cat. Era la favorita de Ernst Lubitsch y sobre todo fue una película polémica en su momento porque se reía del ejército. La película que inaugura el ciclo se llama Cambio de domicilio, porque de alguna manera conecta o homenajea a Domicilio conyugal de François Truffaut. Las películas de Mouret hablan de el hombre civilizado, típicamente parisino, dulce, atento, que sin embargo se encuentra en una jungla, que puede ser París, una jungla de cemento donde ocurren cosas muy salvajes. Yoyo es una película que estuvo bloqueada durante 40 años. La obra de Piaget pues es muy desconocida en España y Yoyo es su película más importante. Paolo Sorrentino empezó haciendo una película no tan sofisticada como La gran belleza o cualquier otra película como El Divo, pero L'Homme en Piu demuestra que hay un cineasta ambicioso que es capaz de querer a sus personajes y de llevarlos hasta el límite y que además cuenta con la complicidad de un actor que venía del teatro, que para mí es uno de los mejores actores de Europa, que es Toni Servillo. Si hay una película realmente divertida y rompedora, aunque sea una película de los años 60 del siglo pasado, es Gliani y Ruggenti, Los años rabiosos. El año pasado tuvimos el acierto de preguntarnos de qué se reían en Ucrania y enseguida apareció la figura de un director joven que se llama Antonio Lukic y este año tenemos el orgullo de cerrar el ciclo estrenando la película Luxemburgo, Luxemburgo, por primera vez con subtítulos en castellano. Creo que es uno de los grandes privilegios que nos brinda el Centro del Carmen, que en este proceso de investigación, de recoger las flores más raras del Jardín de Europa, encontramos la posibilidad también de estrenar películas que en España, ya no digo Valencia, no se han visto todavía. Este año es importante porque llegamos a más de 100 películas proyectadas, concretamente más de 120 en los 5 veranos consecutivos que hemos llegado al ciclo de que nos reímos en Europa. Nos encontramos con que el viejo continente está fuerte, tiene muchas armas para el humor, pero muy distintas maneras de ejecutarlo y de disfrutarlo. Aquí no venimos a reírnos, suelo decirlo, aquí venimos a descubrir de qué se ríen en Europa y lo que realmente creo que es importante en el ciclo es que conseguimos que un continente desmembrado de repente figure en un cartel. Y países como Turquía, Ucrania, Francia, Italia, España, que deberían estar más conectados, de repente conectan en el ciclo.